Olvida todo lo que viste en los noticieros occidentales sobre Irán. Borra de tu cabeza esas imágenes repetidas una y otra vez. Hombres serios gritando en las calles, banderas quemándose, amenazas nucleares, fanáticos religiosos y un país cerrado al mundo como una prisión gigante. Porque la realidad golpea muy distinto cuando aterrizas ahí. Irán no se siente como el enemigo del planeta. Se siente como un lugar antiguo, inmenso y orgulloso, que lleva siglos mirando al resto del mundo desde arriba. Y lo primero que destruye tus ideas es una simple cosa: la gente. Tú llegas pensando que te van a mirar con odio por ser extranjero. Pero pasa lo contrario. Un iraní en la calle puede empezar a hablarte como si fueras un amigo perdido hace años. Te invitan a tomar té, te hacen preguntas sobre tu vida. Quieren saber cómo es Europa, cómo es América, cómo vive la gente fuera. No hay agresividad, hay curiosidad, muchísima curiosidad. Y luego aparece el segundo golpe, el contraste, porque Irán es una contradicción gigante. Oficialmente, muchas cosas están prohibidas: alcohol, ciertas redes sociales, fiestas, demasiada libertad en la ropa. Pero detrás de las puertas cerradas existe otro mundo completamente distinto, uno lleno de música, reuniones, risas y gente que intenta vivir normalmente aunque el sistema les diga cómo deben comportarse. El país mismo parece construido sobre dos realidades paralelas. Las ciudades están cubiertas por humo, tráfico y concreto, pero a pocas horas puedes encontrar montañas nevadas, bosques húmedos o desiertos que parecen otro planeta. Todo vive junto: modernidad y tradición, religión y rebeldía, orgullo nacional y cansancio social. Cuando llegas al aeropuerto de Teherán, entiendes rápido que entraste en un universo separado. Tus tarjetas Visa o Mastercard no sirven para nada. Debes cargar efectivo como si fueras un traficante de películas viejas. El olor del aire mezcla gasolina, polvo, especias y calor. Todo parece intenso. Y aún así, algo te atrae. Porque Irán no intenta agradarte como un destino turístico clásico. No te sonríe artificialmente. No te vende vacaciones perfectas. Lo que te ofrece es otra cosa: un choque mental. Es un lugar donde las mujeres con hijab hablan del último iPhone, donde jóvenes usan VPN para entrar a Instagram, donde la gente cita poesía antigua como si fueran canciones modernas. Un país donde el pasado nunca murió y el presente nunca termina de imponerse. Y poco a poco entiendes algo incómodo. Quizá el mundo nunca te mostró el verdadero Irán. Todo cambia cuando sales a las calles de Teherán. Hasta ese momento todavía conservas parte de tus ideas románticas sobre Persia, hospitalidad y cultura antigua. Pero la capital iraní no te recibe con calma. Te golpea directamente en la cara. Y el primer golpe es el aire. No es una exageración. El aire en Teherán pesa. Tiene sabor a gasolina, polvo caliente y humo viejo. La ciudad está atrapada entre montañas y toda la contaminación queda suspendida encima como una tapa gigante. Millones de coches viejos y motos destrozadas escupen humo durante todo el día. Después de una hora caminando, sientes la garganta seca y los ojos cansados. Pero eso es solo el comienzo. El tráfico de Teherán parece una guerra sin reglas. Semáforos, carriles y pasos peatonales existen solo como decoración. Los coches avanzan desde todos lados al mismo tiempo. Las motos aparecen por detrás, por delante, por las aceras, incluso en dirección contraria. Ves familias enteras viajando en una sola motocicleta. El padre conduciendo, la madre atrás sosteniendo bolsas y un niño pequeño sentado sobre el tanque de gasolina. Cruzar la calle se convierte en un acto de fe. Al principio intentas esperar como en Europa. Esperas que los coches frenen. Esperas una pausa. Esperas orden. Pero el flujo nunca se detiene. Entonces entiendes la única regla real de Teherán: caminar lentamente hacia adelante y confiar en que nadie te mate. Y lo más extraño es que funciona. La ciudad vive en un caos constante.
Bocinas sonando sin parar, gente gritando, motores rugiendo, sirenas, música. Todo ocurre al mismo tiempo. Teherán jamás está en silencio. El ruido se vuelve parte del cuerpo. Luego empiezas a mirar alrededor. Los edificios parecen construidos sin ningún plan común. Torres modernas de cristal aparecen al lado de bloques grises medio destruidos. En enormes paredes ves retratos gigantes de jóvenes muertos durante la guerra entre Irán e Irak. Sus caras observan la ciudad desde arriba, mientras abajo la gente compra hamburguesas, zapatillas falsas o teléfonos chinos. Y entonces descubres otra división invisible, el norte y el sur. En el norte viven los ricos. Ahí el aire es más limpio, las calles son mejores y las cafeterías parecen sacadas de Milán o Berlín. Ves coches de lujo, cirugías estéticas, ropa cara y jóvenes que intentan vivir como en Occidente. En el sur aparece otro Irán, más cansado, más pobre, más pesado. Obreros, talleres, humo y edificios viejos. La ciudad está rota en dos mundos que apenas se tocan. Pero lo más impactante no es la pobreza ni el caos, es la energía humana. Porque incluso dentro de esta locura, la gente sigue viviendo con intensidad. En parques llenos de humo, familias hacen picnics junto a carreteras gigantes. Preparan té, hablan, ríen y pasan horas sentadas sobre alfombras mientras miles de coches pasan a pocos metros. En medio del estrés, los iraníes todavía encuentran espacio para vivir. Y ahí es donde la imagen mental empieza a romperse por completo. Porque Teherán no se siente como una ciudad derrotada por sanciones o aislamiento. Se siente como un organismo enorme, agotado y nervioso, pero increíblemente vivo. Una ciudad que te empuja, te cansa, te irrita y al mismo tiempo te obliga a mirar. Al final del día, entiendes algo importante. Irán no intenta esconder sus contradicciones, vive dentro de ellas. Si quieres entender Irán de verdad, olvida por un momento la política, las sanciones, los discursos religiosos y los análisis de televisión. Ninguna de esas cosas explica cómo funciona realmente este país. La mejor manera de entenderlo es imaginar a una persona obligada a vivir dos vidas al mismo tiempo, dos identidades distintas, dos máscaras, dos mundos incompatibles dentro de una sola cabeza. Irán es exactamente eso. Es un país dividido en público y privado. Durante el día ves una nación seria, controlada y religiosa. Mujeres con ropa oscura caminando rápido por las calles. Hombres hablando de moral y tradición. Retratos del líder supremo observando desde edificios y avenidas. Discursos sobre sacrificio, religión y resistencia. Todo parece rígido, vigilado y pesado. Pero apenas cae la noche, aparece otro Irán completamente diferente. Las puertas de los apartamentos se cierran, las cortinas se corren, y dentro de esas casas comienza otra realidad. Los hijabs desaparecen, la música sube de volumen, aparecen botellas escondidas, la gente baila, fuma, ríe, canta canciones occidentales y habla libremente. Lo que afuera sería un problema, adentro se vuelve normal. Y lo más impresionante es que todos conocen las reglas de este juego. El Estado sabe lo que pasa detrás de las puertas. La población sabe que el Estado lo sabe. Pero ambos participan en una especie de acuerdo silencioso. Mientras todo permanezca invisible, la máquina sigue funcionando. Eso crea una sociedad muy extraña, porque desde pequeños los iraníes aprenden algo fundamental: nunca mostrar completamente quiénes son. Aprenden a actuar dependiendo del lugar, la situación y las personas alrededor. En el trabajo eres una persona, con amigos eres otra, en internet eres otra más, en casa eres alguien totalmente distinto. Y después de años viviendo así, la línea entre sinceridad y actuación empieza a desaparecer. Un joven puede gritar consignas religiosas en público y después escuchar rap prohibido en el coche. Una chica puede caminar por la calle ajustándose el hijab
frente a la policía, y más tarde subir videos bailando para sus amigos privados en Instagram. Un hombre puede hablar contra Occidente durante el día y pasar toda la noche viendo series americanas por VPN. Todo funciona en doble capa, y esa doble vida afecta incluso las cosas más pequeñas. Internet está oficialmente limitado, pero todo el mundo usa VPN. Aplicaciones bloqueadas siguen siendo usadas por millones. Instagram funciona casi como una economía paralela. Personas venden ropa, joyas, comida y servicios en redes que técnicamente deberían estar controladas o prohibidas. La población vive constantemente buscando agujeros dentro del sistema, y cuanto más presión existe, más creativa se vuelve la gente. Por eso Irán produce una sensación tan rara para un extranjero. No parece una dictadura clásica donde todos obedecen por miedo absoluto. Tampoco parece una sociedad libre. Es algo intermedio. Un enorme teatro social donde millones de personas interpretan papeles distintos, dependiendo de quién está mirando. Incluso la policía forma parte de esa contradicción. Muchos policías jóvenes escuchan la misma música que los chicos a quienes detienen. Muchos funcionarios viven igual que las personas a las que critican. Ellos también usan redes bloqueadas, también hacen fiestas privadas, también están cansados. El sistema entero parece construido sobre una ficción colectiva. Pero aquí aparece la parte más importante. Esa doble vida no solo genera hipocresía, también crea una capacidad increíble de adaptación. Los iraníes aprenden a sobrevivir en cualquier situación. Aprenden a negociar, esconder, improvisar y encontrar soluciones donde aparentemente no existen. Después de décadas de sanciones, restricciones y presión política, la sociedad desarrolló una especie de inteligencia callejera permanente. Nada funciona de forma simple, pero casi todo termina funcionando de alguna manera. Y eso convierte a Irán en un lugar agotador y fascinante al mismo tiempo, porque nunca sabes cuál versión estás viendo. Nunca sabes cuándo alguien está siendo completamente sincero o simplemente actuando según las reglas sociales del momento. Incluso las emociones parecen divididas. Durante festividades religiosas, ves personas llorando en procesiones, golpeándose el pecho y recordando mártires históricos. Horas después, esas mismas personas están contando chistes, fumando, bailando y riéndose alrededor de una mesa llena de comida. ¿Son religiosos? Sí. ¿Son rebeldes? También. Las dos cosas existen juntas. Y quizá ahí está el verdadero núcleo de Irán. No es un país que eligió entre tradición y modernidad. Es un país atrapado entre ambas, intentando sobrevivir sin destruir ninguna completamente. Por eso tantos extranjeros se sienten confundidos después de visitarlo, porque el cerebro busca coherencia y Irán no la ofrece. Todo parece contradictorio, todo parece mezclado, pero para los iraníes eso ya es normal. Ellos aprendieron a vivir dentro de la contradicción permanente. Y tal vez esa sea la metáfora perfecta del país entero. Una sociedad obligada a sonreír en público mientras vive otra vida en secreto detrás de las paredes. El mayor error que puedes cometer al mirar Irán es pensar que el sistema controla completamente el país. Desde afuera parece una máquina rígida y poderosa. Todo está lleno de símbolos religiosos, retratos oficiales, propaganda y discursos sobre disciplina moral. Ves policías religiosos en las calles, cámaras de vigilancia, reglas sobre ropa, internet bloqueado y leyes durísimas. Y entonces imaginas un sistema perfecto donde el Estado domina cada aspecto de la vida. Pero cuando pasas tiempo dentro del país, descubres algo mucho más extraño. El sistema iraní no funciona como una máquina fuerte. Funciona como un edificio viejo lleno de grietas que sigue en pie solamente porque millones de personas aprendieron a vivir entre los pedazos rotos. Todo parece estar prohibido, y al mismo tiempo, todo parece posible. Esa contradicción aparece desde el primer día.
Tu tarjeta bancaria internacional no sirve porque Irán está desconectado del sistema financiero mundial. Oficialmente, el país vive aislado por sanciones, pero luego ves iPhones nuevos, ropa europea, whisky extranjero y coches caros circulando por Teherán. Entonces surge la pregunta lógica: ¿cómo entra todo eso? La respuesta es simple: porque el sistema oficial y la realidad son dos cosas distintas. Existe toda una economía paralela funcionando debajo de la superficie. Una red gigantesca de contactos, contrabando, favores y acuerdos invisibles que mantiene vivo al país. Y prácticamente todos participan en ella. Las sanciones no destruyeron la corrupción, la volvieron parte normal de la vida cotidiana. Un comerciante conoce a alguien en Dubái, ese hombre conoce a otro en Turquía, otro mueve dinero, otro consigue piezas electrónicas, otro trae alcohol escondido, otro desbloquea teléfonos, otro instala internet ilegal, y así funciona todo. El gobierno intenta controlar, pero el país entero se mueve constantemente alrededor de las reglas, como agua escapando entre piedras. Incluso Internet es un ejemplo perfecto del fracaso parcial del sistema. Oficialmente, muchas plataformas están bloqueadas o limitadas, pero la población usa VPN todo el tiempo. Jóvenes, empresarios, estudiantes, médicos, incluso personas mayores. Encontrar un VPN estable es casi una necesidad básica. La situación llega a un punto absurdo. El gobierno intenta bloquear Internet mientras millones de ciudadanos pasan el día entero buscando maneras de evitar esos bloqueos. Y lo más increíble es que muchas veces las autoridades también usan esas mismas aplicaciones prohibidas. Todo el sistema parece dividido contra sí mismo. Las leyes existen, pero nadie cree completamente en ellas. Y cuando una sociedad deja de creer realmente en sus propias reglas, comienza el desgaste. Puedes verlo en las calles. La policía moral todavía patrulla ciertas zonas. Todavía detienen personas. Todavía existen multas y amenazas. Pero el miedo ya no funciona igual que antes. Cada año aparecen más mujeres caminando con el hijab más relajado. Algunas lo usan apenas apoyado sobre la cabeza. Otras directamente salen sin cubrirse. Hace años eso habría sido impensable. El Estado sigue repitiendo las mismas órdenes. La población responde cada vez menos. Y ahí aparece uno de los mayores problemas del sistema iraní. Necesita demostrar autoridad constantemente, porque siente que la está perdiendo. Por eso tantas veces reacciona con fuerza exagerada frente a cosas pequeñas. Una chica mostrando el cabello puede convertirse en problema nacional. Un video bailando puede terminar en arrestos. Una canción puede ser considerada amenaza política, porque cuando un sistema pierde control emocional sobre la sociedad, empieza a obsesionarse con símbolos. El verdadero miedo no es el cabello, no es la música, no es Instagram. El verdadero miedo es perder obediencia. Y millones de iraníes ya dejaron de obedecer internamente, aunque todavía actúen como si lo hicieran. Eso genera agotamiento colectivo. La gente está cansada de fingir, cansada de medir palabras, cansada de esconder partes normales de su vida. Pero al mismo tiempo, muchos tampoco quieren destruir completamente el país ni vivir una guerra o un caos total, como ocurrió en otros lugares de Medio Oriente. Y ahí aparece otra gran contradicción. Muchos iraníes critican duramente al gobierno, pero también sienten orgullo enorme por su historia, su cultura y su identidad nacional. No quieren convertirse en una copia de Occidente, pero tampoco quieren seguir viviendo bajo tantas restricciones. Es una sociedad atrapada entre orgullo y frustración. La economía muestra todavía más claramente el desgaste. La inflación destruye salarios constantemente. Los precios cambian tan rápido que la gente intenta convertir su dinero en cualquier cosa antes de que pierda valor. Oro, dólares, coches, electrodomésticos, alfombras, propiedades.
Guardar efectivo se siente peligroso. Muchos jóvenes con educación universitaria no encuentran trabajos estables. Ingenieros trabajan como conductores. Médicos buscan emigrar. Programadores trabajan para empresas extranjeras desde casa usando VPN. Y aún así, el país no colapsa. ¿Por qué? Porque la población desarrolló una capacidad brutal de adaptación. Los iraníes aprendieron a sobrevivir en crisis permanentes. Saben reparar máquinas viejas. Saben improvisar. Saben conseguir productos imposibles. Saben vivir bajo presión. Décadas de sanciones obligaron al país entero a convertirse en experto en sobrevivir con recursos limitados. Ves talleres donde reparan piezas que en otros países simplemente tirarían a la basura. Ves coches funcionando durante décadas. Ves técnicos reconstruyendo aparatos imposibles de reemplazar. Hay algo casi obsesivo en esa mentalidad. Si no podemos comprarlo, lo construiremos nosotros. Pero esa creatividad también nace del fracaso del sistema. Porque cuando el sistema deja de ofrecer estabilidad normal, las personas deben convertirse en solucionadores profesionales de problemas. Y eso tiene un precio psicológico enorme. La desconfianza se vuelve parte de la vida diaria. La gente no cree completamente en las noticias oficiales. No cree en estadísticas económicas. No cree en promesas políticas. Aprendieron a depender más de amigos, familia y redes personales que de instituciones. En muchos sentidos, el Estado iraní parece fuerte desde lejos y frágil desde cerca. Tiene armas, tiene policía, tiene vigilancia, tiene propaganda. Pero cada vez le cuesta más controlar la mente de la población, especialmente de los jóvenes, porque más del 60% del país nació después de la Revolución Islámica. Ellos no vivieron el entusiasmo ideológico original. Crecieron con Internet, películas occidentales, música global y redes sociales. Y ahora comparan constantemente sus vidas con el resto del mundo. Ven cómo viven otros jóvenes. Ven oportunidades afuera. Ven libertades normales en otros países. Y empiezan a preguntarse, ¿por qué aquí todo tiene que ser tan difícil? Ese desgaste lento es probablemente el problema más peligroso para el sistema. No una revolución instantánea, no una invasión extranjera, sino millones de personas perdiendo fe poco a poco. Porque un gobierno puede sobrevivir a protestas, puede sobrevivir a sanciones, puede sobrevivir a enemigos externos, pero es mucho más difícil sobrevivir cuando la población sigue físicamente presente mientras emocionalmente deja de creer. Y quizá eso sea lo más extraño de Irán hoy. El país continúa funcionando. Las oficinas abren. Las calles están llenas. La gente trabaja, estudia, se casa y hace negocios. Pero debajo de esa normalidad existe una sensación constante de tensión, como si toda la sociedad estuviera empujando silenciosamente en dirección opuesta al sistema que la gobierna. No es un colapso visible, es algo más lento, como metal oxidándose desde adentro. Y precisamente por eso resulta tan difícil saber cuánto tiempo más podrá sostenerse así. La verdadera crisis de Irán no empieza en la política, empieza en las cosas pequeñas. Empieza cuando una familia común ya no sabe cuánto costará la comida la próxima semana. Cuando un joven con diploma universitario vive todavía con sus padres a los 30 años. Cuando comprar carne se convierte en un lujo. Cuando ahorrar dinero deja de tener sentido, porque la inflación destruye todo demasiado rápido. Desde afuera, muchas personas imaginan que la vida diaria en Irán es solamente religión y restricciones. Pero la realidad cotidiana gira alrededor de otra palabra mucho más simple: supervivencia. Todo el mundo está cansado. Cansado de los precios. Cansado de la incertidumbre. Cansado de adaptarse constantemente. La inflación no es un concepto económico abstracto ahí. Es una presencia física. La gente habla de ella todos los días, en taxis, mercados, cafés, oficinas y reuniones familiares.
Un producto cuesta una cifra hoy y otra completamente distinta mañana. Los salarios no alcanzan, las monedas pierden valor y la población vive atrapada en una carrera imposible contra los precios. Por eso los iraníes desarrollaron una obsesión permanente con convertir dinero en cosas reales. Oro, dólares, electrodomésticos, coches, alfombras, propiedades. Cualquier cosa parece más segura que guardar efectivo. Y esa ansiedad económica afecta absolutamente todo. Los matrimonios se retrasan porque las parejas no pueden pagar vivienda. Muchos jóvenes trabajan en varios empleos al mismo tiempo. Otros sueñan únicamente con emigrar. Preguntas a estudiantes qué quieren hacer en el futuro y muchísimos responden igual: irme. No porque odien su país, muchos aman profundamente Irán, pero sienten que el sistema les roba tiempo y oportunidades. Ese sentimiento aparece especialmente en las grandes ciudades. Teherán parece vivir permanentemente acelerada y agotada. La gente pasa horas atrapada en tráfico interminable. El aire contaminado enferma a miles de personas. Los apartamentos son pequeños y carísimos. Muchas familias sobreviven compartiendo espacios mínimos. Y aún así, todos intentan mantener cierta apariencia de normalidad. Ese es otro rasgo impresionante de la sociedad iraní. Incluso bajo presión enorme, las personas siguen intentando vivir bien. Las casas están limpias. La comida suele ser excelente. Las reuniones familiares continúan siendo importantes. Las personas se arreglan, se maquillan, salen a cafés y organizan picnics. Porque en Irán existe una resistencia cotidiana silenciosa. Seguir viviendo normalmente, aunque todo alrededor sea complicado. Pero detrás de esa apariencia tranquila, la presión psicológica crece, especialmente entre los jóvenes. Imagina crecer conectado a Internet, viendo cómo vive el resto del planeta, mientras tu propia vida está llena de restricciones, inflación y falta de perspectivas claras. Muchos sienten que viven atrapados entre dos épocas, demasiado modernos para aceptar completamente el sistema, demasiado limitados para cambiarlo fácilmente, y esa frustración termina explotando en formas pequeñas y constantes, en fiestas clandestinas, en música prohibida, en moda, en redes sociales, en humor negro, en sarcasmo político. Porque cuando la presión social aumenta demasiado, la gente necesita encontrar válvulas de escape. Y en Irán, casi todo funciona como una válvula de escape emocional. Hasta los pequeños actos cotidianos se vuelven políticos. Una chica dejando ver más cabello, un chico escuchando rap occidental, una pareja caminando junta, una persona bailando en Instagram. Todo puede convertirse en símbolo de desafío. Eso crea una atmósfera muy rara. La población vive permanentemente negociando límites invisibles. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no? ¿Qué depende de la zona? ¿Qué depende del policía? ¿Qué depende del momento político? Nunca existe una sensación clara de estabilidad. Y esa incertidumbre desgasta muchísimo. Incluso las relaciones humanas cambian bajo esa presión. Muchas personas viven dos versiones de sí mismas, la pública y la privada. En el trabajo hablan con cuidado. En casa dicen lo que realmente piensan. En Internet usan perfiles falsos o privados. En reuniones familiares evitan ciertos temas. Con el tiempo, tanta actuación permanente agota mentalmente. Porque una sociedad donde todos deben medir palabras constantemente termina desarrollando ansiedad colectiva. Y aún así, la vida sigue. Los bazares continúan llenos. Los cafés continúan abiertos. Los parques siguen llenándose de familias. Eso es lo más impactante de Irán. La normalidad existe incluso dentro de la presión. Pero basta mirar más cerca para ver las grietas. Ves hombres mayores trabajando hasta muy tarde porque no pueden jubilarse realmente. Ves jóvenes extremadamente preparados conduciendo taxis. Ves personas con varios títulos universitarios vendiendo ropa por Instagram. Ves madres preocupadas por el precio de alimentos básicos. Y al mismo tiempo, observas una desigualdad brutal.
En el norte de Teherán hay restaurantes lujosos, coches deportivos, clínicas estéticas y apartamentos que parecen europeos. A pocas zonas de distancia encuentras barrios mucho más pobres, donde la gente lucha simplemente por mantenerse. Esa diferencia genera resentimiento silencioso, especialmente porque muchos iraníes sienten que existe una élite conectada al poder que vive bajo reglas distintas. Las personas comunes enfrentan inflación, sanciones y presión social, pero ciertos sectores continúan teniendo dinero, acceso y privilegios, y cuanto más difícil se vuelve la vida diaria, más visible se vuelve esa injusticia. También hay otro problema enorme: el agotamiento emocional colectivo. Décadas de tensión política, aislamiento y crisis económicas dejaron a mucha gente mentalmente exhausta. La sociedad parece vivir siempre esperando algo: otra protesta, otra crisis, otra subida de precios, otra restricción, otro conflicto internacional. Nunca llega una sensación real de tranquilidad. Incluso las conversaciones normales terminan girando hacia problemas económicos o políticos. La incertidumbre se volvió parte permanente del ambiente. Y aún así, los iraníes siguen encontrando maneras de reír. Eso sorprende muchísimo a los extranjeros. En medio de tantas dificultades, las personas todavía hacen bromas constantemente. El humor se convierte en mecanismo de defensa nacional. Se ríen del gobierno, de las sanciones, de la inflación, del caos, de ellos mismos. Porque cuando una sociedad pierde capacidad de reír, empieza a romperse completamente. Y quizá por eso, Irán todavía resiste. No gracias al sistema, no gracias a la economía, sino gracias a la capacidad humana de adaptarse incluso a situaciones absurdas. Pero esa resistencia también tiene límites. Cada año más personas quieren emigrar. Cada año más jóvenes pierden esperanza. Cada año más familias sienten miedo por el futuro. La vida cotidiana empieza a parecer una maratón interminable, donde nadie sabe exactamente hacia dónde corre. Y poco a poco aparece una sensación peligrosa: la idea de que sobrevivir ya no es suficiente. Porque una sociedad puede soportar pobreza, puede soportar restricciones, puede soportar crisis temporales. Pero cuando millones de personas empiezan a sentir que el futuro será igual o peor que el presente, entonces el desgaste se vuelve mucho más profundo. Eso es lo que está ocurriendo en Irán hoy. No un colapso explosivo, no un desastre instantáneo, sino algo más lento y silencioso. Una erosión diaria de energía, esperanza y paciencia. Como una ciudad enorme que sigue funcionando mientras sus cimientos comienzan a agrietarse debajo de todos. Entonces aparece la pregunta más incómoda de todas: ¿quién tiene la culpa de que Irán viva así? Y la respuesta real molesta a todo el mundo, porque no es simple. No existe un único villano perfecto. No existe una explicación limpia donde un solo lado sea completamente bueno y el otro completamente malo. El gobierno iraní, por supuesto, carga con una enorme responsabilidad. Décadas de corrupción, mala gestión económica, censura y control social dejaron cicatrices profundas en el país. Muchos líderes viven desconectados de la vida real de la población. Hablan de moral, resistencia y sacrificio, mientras millones de personas luchan para pagar alquileres o comprar comida. Gran parte del sistema parece atrapado en otra época. Mientras el mundo cambia rápidamente, sectores del poder iraní siguen intentando controlar la sociedad usando métodos del pasado: prohibiciones, vigilancia, miedo y propaganda. Pero las nuevas generaciones crecieron con Internet, teléfonos inteligentes y acceso al mundo exterior. Ya no aceptan fácilmente las mismas reglas, y cuanto más intenta apretar el sistema, más resistencia encuentra. Pero culpar solamente al gobierno tampoco explica toda la historia, porque Irán lleva décadas viviendo bajo presión internacional brutal. Sanciones económicas, aislamiento financiero, bloqueos comerciales,
amenazas militares, conflictos regionales. Todo eso destruyó partes enormes de la economía. Muchos productos básicos se volvieron caros o difíciles de conseguir. Empresas extranjeras abandonaron el país. Inversiones desaparecieron. La moneda perdió valor una y otra vez. Y al final, quienes más sufren no son los políticos, son las personas normales, la familia común, el estudiante, el comerciante, el trabajador. Por eso muchos iraníes sienten rabia hacia Occidente y hacia su propio gobierno al mismo tiempo, porque ven errores internos enormes, pero también sienten que el resto del mundo los castiga colectivamente. Y ahí nace una tensión muy complicada. Muchos iraníes odian ciertas políticas del régimen, pero al mismo tiempo rechazan que extranjeros les expliquen cómo deben vivir o amenacen su país. El orgullo nacional en Irán es gigantesco. Estamos hablando de una civilización antigua que existía mucho antes que la mayoría de los estados modernos actuales. Los iraníes no se ven a sí mismos como un país pequeño o débil. Se ven como herederos de Persia. Y esa memoria histórica cambia completamente la manera en que interpretan los conflictos. Cuando Occidente habla de presionar a Irán, muchos iraníes escuchan otra cosa: humillación, porque sienten que el país lleva siglos siendo tratado como un problema que debe ser controlado. Primero imperios extranjeros, después golpes políticos, luego guerras, luego sanciones, luego aislamiento. Y aunque muchísimas personas critican duramente al régimen, tampoco quieren sentirse dominadas desde afuera. Ese orgullo nacional es una de las razones por las que el sistema todavía sobrevive. Porque cada vez que aparece presión externa fuerte, el gobierno utiliza esa amenaza para reforzar su discurso. El mundo quiere destruirnos. Debemos resistir. No podemos rendirnos. Y una parte de la población, incluso cansada del sistema, termina reaccionando defensivamente, especialmente después de guerras y conflictos históricos que dejaron traumas profundos. La guerra entre Irán e Irak, por ejemplo, marcó completamente al país. Millones crecieron escuchando historias de bombardeos, muertos y sacrificios. Muchas familias perdieron hijos, padres o hermanos. Por eso todavía ves enormes retratos de mártires en las ciudades. Para una parte importante de la sociedad, la idea de resistencia no es solo propaganda, también es memoria real. Pero el problema es que el gobierno iraní convirtió esa mentalidad defensiva en modelo permanente de funcionamiento. Todo parece justificarse en nombre de la resistencia: restricciones, control, sacrificios, censura, represión. Y después de décadas, mucha gente comenzó a preguntarse: ¿hasta cuándo? Porque vivir eternamente en modo supervivencia destruye lentamente cualquier esperanza de normalidad. Mientras tanto, otra fuerza también empeora todo: la corrupción. Y esa palabra aparece constantemente cuando hablas con iraníes comunes. Muchos sienten que existe una enorme distancia entre la vida de la población y la vida de ciertas élites políticas o religiosas. Ven privilegios, conexiones especiales y personas enriqueciéndose mientras el resto lucha diariamente. Eso destruye confianza, porque la gente puede soportar dificultades si cree que el sacrificio tiene sentido colectivo, pero cuando aparece la sensación de injusticia, la frustración explota mucho más rápido. Y aquí aparece otro actor importante: la generación joven. Ellos crecieron viendo las contradicciones del sistema desde dentro. Escucharon discursos sobre modestia mientras algunos poderosos vivían rodeados de lujo. Escucharon promesas económicas mientras la inflación destruía salarios. Escucharon mensajes sobre pureza cultural mientras Internet mostraba otro mundo completamente distinto. Y poco a poco dejaron de creer. No necesariamente en Irán como país, pero sí en muchas narrativas oficiales. Esa pérdida de fe es probablemente el problema más peligroso para el sistema, porque la fuerza real de cualquier gobierno no depende solo de policías o armas.
depende de cuánto cree la población en la legitimidad de las reglas, y en Irán esa legitimidad se desgasta lentamente. Pero incluso así, sería un error imaginar a la sociedad iraní como una masa completamente unida contra el gobierno. El país está profundamente dividido. Hay personas conservadoras que realmente apoyan el sistema. Hay sectores religiosos sinceros. Hay familias que temen el caos más que las restricciones. Hay gente que recuerda guerras y revoluciones y piensa, tal vez esto sea malo, pero podría ser peor. Y también existe miedo. Miedo a que un colapso total convierta a Irán en otro escenario de guerra regional como Siria, Irak o Libia. Muchos iraníes observan esos países y sienten terror de perder estabilidad básica. Por eso el cambio en Irán avanza tan lentamente. La sociedad está agotada, pero también tiene miedo del vacío. Y mientras tanto, todos siguen culpándose mutuamente. El gobierno culpa a Occidente. Occidente culpa al régimen. Los conservadores culpan a la decadencia moral. Los jóvenes culpan al sistema. Los pobres culpan a la corrupción. Los ricos culpan a las sanciones. Pero al final, la realidad es más cruel. Décadas enteras de conflicto político, aislamiento y control terminaron atrapando a toda una sociedad dentro de una tensión permanente. Y quizá lo más triste es que millones de iraníes normales simplemente quieren algo muy básico: trabajar, respirar tranquilos, tener estabilidad, escuchar música, formar familias, viajar, vivir sin miedo constante al futuro. Nada más. Pero en Irán, incluso las cosas más normales terminan convirtiéndose en asuntos políticos. El problema más peligroso de Irán no está ocurriendo ahora mismo. Está creciendo lentamente dentro del futuro. Porque los países no colapsan solamente por guerras o revoluciones. A veces se destruyen poco a poco, cuando toda una generación deja de creer que vale la pena quedarse. Y eso ya está pasando. Habla con jóvenes iraníes en Teherán, Isfahán o Shiraz y escucharás la misma conversación una y otra vez. No importa si estudian medicina, ingeniería, programación o arte. Muchísimos piensan en lo mismo: irse. Canadá, Alemania, Turquía, Australia. Cualquier lugar donde la vida parezca más estable y predecible. No porque odien su cultura. Muchos aman profundamente Persia, la comida, el idioma, la historia y las familias iraníes. Pero sienten que el país les está consumiendo energía mental todos los días. Y cuando una sociedad empieza a perder a sus jóvenes más preparados, comienza un daño silencioso que tarda años en notarse, pero puede destruirlo todo desde adentro. Los médicos emigran, los ingenieros emigran, los científicos emigran, los artistas emigran. Irán invierte años formando personas brillantes y luego las ve escapar porque no encuentran futuro dentro del sistema. Eso crea una fuga constante de talento. Y lo más grave es que muchos ya no emigran solamente por dinero. Emigran buscando tranquilidad psicológica. Quieren vivir sin miedo a otra crisis económica, sin miedo a nuevas restricciones, sin miedo a Internet bloqueado, sin miedo a que una protesta termine en violencia. Quieren normalidad, pero el sistema iraní parece incapaz de ofrecer esa sensación. Y mientras tanto, la presión económica sigue destruyendo lentamente la confianza colectiva. La inflación no desaparece. Las sanciones continúan. La moneda pierde valor. Los salarios quedan atrás. Cada año muchas familias sienten que trabajan más para vivir peor. Eso genera algo muy peligroso: fatiga social. La gente ya no explota únicamente por ideología o política. Explota porque está agotada emocionalmente. Y el agotamiento es impredecible, porque una sociedad cansada puede soportar muchísimo durante años, hasta que un día deja de soportarlo. Eso ya ocurrió varias veces en Irán. Protestas por precios, protestas por gasolina, protestas por derechos de mujeres, protestas por muertes causadas por la policía moral. Cada ola parece distinta,
pero todas nacen del mismo lugar, una acumulación enorme de frustración. El problema es que el sistema responde casi siempre de la misma manera: más control, más vigilancia, más presión, más cámaras, más restricciones digitales, más presencia policial. Pero controlar físicamente a una población no significa recuperar su confianza, y cuanto más se endurece el sistema, más profunda se vuelve la distancia emocional entre el gobierno y gran parte de la sociedad, especialmente con las mujeres, porque algo cambió definitivamente después de las protestas de mujer, vida, libertad. El miedo empezó a romperse. Cada vez más mujeres salen sin hijab obligatorio en ciertas zonas urbanas. Cada vez más personas ignoran reglas que antes parecían intocables. El Estado todavía castiga, multa y amenaza, pero ya no logra imponer obediencia automática como antes, y eso es peligrosísimo para cualquier sistema construido sobre símbolos de autoridad, porque cuando millones de personas comienzan a desafiar pequeñas reglas diariamente, la estructura entera empieza a desgastarse lentamente, no de golpe, sino como una pared perdiendo ladrillos uno por uno. Además, existe otro problema enorme: la tecnología. Irán intentó controlar Internet durante años, pero la nueva generación creció conectada al mundo entero. Incluso con bloqueos, VPN y censura, la información sigue entrando. Los jóvenes comparan sus vidas constantemente con otras sociedades. Ven libertades, ven oportunidades, ven estabilidad. Y entonces aparece una pregunta que destruye gobiernos: ¿por qué nosotros no? Esa comparación permanente alimenta frustración diaria, y el sistema enfrenta un dilema imposible. Si abre más libertad, corre riesgo de perder control ideológico. Si aumenta la represión, aumenta también el rechazo social. Parece atrapado. Mientras tanto, la economía sigue deteriorándose lentamente. Las sanciones obligaron a Irán a desarrollar capacidad de supervivencia impresionante, sí. Pero sobrevivir no es lo mismo que prosperar. El país funciona, pero funciona agotado. Infraestructura vieja, contaminación brutal, escasez de agua, problemas eléctricos, crisis ambiental. Muchos ríos se están secando. Algunas regiones enfrentan desertificación seria. Teherán se ahoga en smog. El calor extremo empeora cada año. Y aquí aparece otro peligro silencioso: el medio ambiente. Porque incluso si mañana desaparecieran las sanciones, Irán seguiría enfrentando problemas enormes de agua, contaminación y urbanización caótica. Millones viven en ciudades que crecen más rápido de lo que pueden sostener. Teherán especialmente parece una máquina enorme, funcionando constantemente, al borde del colapso físico. Tráfico interminable, aire tóxico, estrés permanente, ruido, ansiedad. Y aún así, la población continúa avanzando como si no existiera alternativa. Pero quizá el problema más profundo no sea económico ni político. Quizá sea psicológico. Décadas de tensión transformaron la mentalidad colectiva. La gente vive esperando problemas, esperando restricciones, esperando malas noticias. Eso destruye lentamente la capacidad de imaginar futuro positivo. Y cuando una sociedad deja de imaginar futuro, empieza el verdadero deterioro. Las personas sobreviven día a día, pero dejan de construir proyectos largos. Se casan más tarde, tienen menos hijos, confían menos, sueñan menos. Todo se vuelve provisional. Muchos jóvenes sienten que viven atrapados en pausa, ni completamente libres, ni completamente reprimidos, ni completamente modernos, ni completamente tradicionales, como si todo el país estuviera suspendido entre dos mundos sin lograr decidir hacia dónde avanzar. Y ahí aparece el escenario más peligroso de todos: el desgaste lento sin resolución. Porque las sociedades pueden soportar momentos duros si creen que existe una dirección clara, pero vivir décadas enteras dentro de incertidumbre permanente termina rompiendo algo profundo en las personas.
Irán sigue siendo un país lleno de energía humana increíble. La cultura sigue viva. La gente sigue creando. Siguen apareciendo artistas, científicos, emprendedores y movimientos sociales. Pero esa vitalidad existe luchando constantemente contra estructuras viejas que parecen incapaces de renovarse. Y nadie sabe cuánto tiempo puede durar esa tensión. Tal vez el sistema logre adaptarse lentamente. Tal vez aumente todavía más el control. Tal vez ocurra otra explosión social. Tal vez el país simplemente continúe sobreviviendo así durante décadas. Eso es lo más inquietante. Nadie tiene una respuesta clara. Porque Irán no parece un país cerca de desaparecer, pero tampoco parece un país en paz consigo mismo. Se siente más bien como una sociedad gigantesca viviendo permanentemente bajo presión interna, esperando algo que todavía no llega. Como una presa llena de pequeñas grietas. Desde lejos parece sólida, pero por dentro el agua nunca deja de empujar. Irán no es el monstruo que muestran muchos canales de televisión, pero tampoco es la fantasía romántica que algunos turistas cuentan después de beber té en una terraza de Teherán. Es algo mucho más incómodo. Es un país agotado y brillante al mismo tiempo, un lugar donde millones de personas viven atrapadas entre orgullo y cansancio, entre tradición y modernidad, entre miedo y deseo de libertad. Todo en Irán parece dividido. Las calles y las casas, la religión y la vida privada, la propaganda y la realidad, el pasado glorioso y el futuro incierto. Y aún así, el país sigue respirando, sigue produciendo arte, sigue creando belleza, sigue resistiendo. Tal vez ahí está la verdadera razón por la que Irán impacta tanto a quien lo visita, porque te obliga a entender que las sociedades humanas nunca son simples. No existen buenos perfectos ni villanos absolutos, solo personas intentando sobrevivir dentro de sistemas enormes y contradictorios. Pero también queda una sensación oscura, porque ningún país puede vivir eternamente dividido contra sí mismo. Ninguna sociedad puede soportar para siempre tanta presión, tanta actuación y tanta frustración acumulada. Algún día algo tendrá que romperse. Nadie sabe si será el sistema, la economía, el miedo o la paciencia de la gente. Pero debajo del ruido, del tráfico, de las mezquitas y de los discursos políticos, Irán ya parece escuchar el sonido de esa grieta creciendo lentamente bajo sus propios pies.